¿Cómo estás? Un placer reencontrarnos nuevamente en Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Y te saludo y saludo a todos los que nos están siguiendo por streaming, por nuestro canal de YouTube, por el canal de YouTube de Pool Económico. Y ahí tenemos el chat abierto para dialogar con vos. Y si te gustó el programa, danos like y suscríbete, que eso para nosotros es muy bueno y nos impulsa a seguir acercándote material que te interese. Bueno, ahora sí, arrancamos este programa y no sin antes recordarte, que te lo vengo diciendo y lo seguimos comunicando, que ya tiene fecha Expo Estrategas 2026, va a ser el jueves 13 de agosto del 2026 y va a ser una edición más que especial porque Expo Estrategas cumple 25 años. Es la Expo número 25 y seguimos trabajando para sorprenderte, así que no te la puedes perder y me encantará verte ahí y saludarte en la Expo. Muy bien, ahora sí, arrancamos Pool Económico, entramos al programa y tenemos una edición especial. Antes de presentarte a nuestros invitados, te cuento que vamos a hablar sobre el mega siniestro en el polo industrial de Ezeiza. Vos te debes acordar, el viernes 14 de noviembre a la noche, aproximadamente a las 21 horas. Me acuerdo que yo estaba viendo en ese momento digamos, un programa y que había llegado, un programa de noticias y que había llegado la noticia de que había habido una explosión y un incendio masivo afectando a la zona del parque industrial de Ezeiza. Se están investigando las causas que dieron origen al accidente, al origen al siniestro, pero mínimo más de una decena de empresas se vieron afectadas. En el portal de Pool Económico vas a ver una nota que subimos donde hay un artículo que especifica exactamente cuáles fueron las empresas afectadas según el relevamiento que hizo Lea Risk. Las vas a poder ver, están ahí todas enumeradas. La explosión dejó más de 20 personas heridas. Por suerte, y digamos, agradecemos que no haya habido muertos y definitivamente fue por el horario, ¿no? Un viernes a la noche, no había operarios trabajando y entonces, por suerte, no pasó más que, digamos, los daños materiales que ahora en este programa vamos a ver cómo se van a afrontar, porque esto tiene un impacto para la industria, ¿no? Y del polo industrial. Y ahora sí, te presento a nuestros invitados con quienes vamos a charlar de este tema. Estoy con Daniel González Girardi, que es miembro del Consejo Académico del Espacio ECTA. De todos vas a ir viendo la bio de cada uno a medida que los voy presentando. Les presentamos la bio con todo el detalle de cuál es su formación y los lugares en los que estuvieron trabajando. Estoy con Sofía Poels. Perfecto, sí, Poels. Poets. Poels, sí. Poets. Sofía, y también de Lea Risk, que hacía referencia. Tomás Furcade es el CEO, ¿no? Ahora Sí, de Leo, sí. y quien nos pasó esta información que subimos al portal de Pool Económico. Sofía es responsable de la dirección regional de la TAM de Lea Risk. Y con Virginia Larcia, a quien vos ya conocés, ha venido a Pool Económico. Virginia es presidenta de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros. Y entonces vinimos, digamos, convocamos a quienes son liquidadores, que se van a tener que afrontar cómo vamos a hacer cómo responde la industria aseguradora ante este mega siniestro. Voy a empezar con voy a empezar con Daniel. Les cuento a la audiencia que Espacio ECTA organizó un ECTA Talks. ECTA Talks, que es un streaming en vivo sobre el siniestro del Parque Industrial de Ezeiza. Participaron del panel todos profesionales integrantes de ECTA. La verdad que fue muy enriquecedor para todos los que estamos en el mercado de seguros, porque son todos profesionales muy sólidos, con mucha experiencia en el mercado asegurador. Estoy hablando de Jorge Lombardi, de Roberto Pradier, de Silvia Míguez y Walter Trovato y Francisco Sosa. La verdad fue un panel increíble, ¿no es cierto, Daniel? Increíble. Daniel estuvo como moderador del panel y por eso lo convocamos. Vamos a charlar entre todos con Sofía y con Virginia. Contanos un poco, vos fuiste moderador, ¿cómo, digamos, después al final te voy a presentar, hagamos unas conclusiones, porque las conclusiones, cuando uno fue 1 hora y media de streaming,
Y uno termina con una sensación de muchas conclusiones, pero no os quiero spoilear lo que vamos a ir analizando en el programa. La pregunta primera que te quería hacer, Daniel, es cómo se suele organizar un proceso, digamos, de inspección de un siniestro de tal magnitud, ¿no? Porque no es habitual un siniestro donde estén afectadas mínimo más de 10 empresas. Además, la onda expansiva llegó a otras, incluso a algunos countries que no estaban incluidos. También, y esto lo vamos a ver, que la empresa donde se provocó el incendio no estaba exactamente en el parque, ¿no? Estaba enfrente. Exactamente. Contame Bueno, cómo se hace. Creo que el primer dato importante... Todos los que nos están escuchando, algunos si son productores y trabajan en el mercado sabrán, pero esto es muy abierto, es streaming, es la tele también, así que... Adelante, entonces. Contales. Bueno, lo primero, como noticia para los colegas productores, es, según lo que decía Tomás Fourcade en una de las conversaciones que hemos tenido esta semana para armar un poco este streaming, que entre paréntesis, el que no lo vio puede verlo en YouTube. Para mí fue un lujo. Fue un lujo. Aprendí, senté a aprender de los que saben. Y es que, como dijo Tomás Fourcade de LEA, es que los productores estuvieron ahí en forma inmediata. Él como liquidador no podía todavía actuar porque hasta el lunes las compañías no le asignaban, pero sábado y domingo los productores de seguros estaban ahí acompañando a sus clientes. Y yo creo que el trabajo es acompañar, pero en realidad el trabajo del productor es ex antes. Para ir tranquilo a esa visita un sábado o domingo, por lo menos desde el punto de vista de hice lo que tenía que hacer, es haber hecho un buen trabajo de inspección previo. Y en general lo que decía Tomás también es que el seguro va a dar una gran respuesta a este evento de siniestros, con algunos peros que tienen que ver quizás con falta de análisis previo, pero en general lo que se demostró es que en este tipo de eventos existen todos los productos necesarios disponibles para que ese sábado que vaya el productor de seguros le diga como un médico, quédate tranquilo que va a andar todo bien. El que no hizo eso, lamentablemente, como le pasó a un directivo de una empresa que ese mismo día del siniestro se infartó, es porque seguramente se dio cuenta que no hizo las cosas bien. Hay un mercado que responde mientras el producto esté. La obligación es que el productor de seguros haga el trabajo anterior. Y en el ECTA Streaming se habló bastante de las lecciones aprendidas respecto a qué productos hay, cuáles se debería haber tenido en cuenta y cuál es la mecánica para visualizar un riesgo que, si bien es improbable, la conclusión, y ya le cedo la palabra a Sofía. Termina, quiero que sigas con... Dale. Después hacemos un corte y seguimos charlando Okay. con Sofía y con Virginia. Ok. Una de las conclusiones que más me impactó, entre muchas, es que este es un siniestro que, si bien no es habitual, tanto Jorge Lombardi como Roberto Pradier, como Walter Trovato y como Tomás dijeron que es perfectamente posible que se repita. Sí, a mí también me impactó eso. Puede pasar. Puede pasar de nuevo. Puede ¿Y pasar estamos otra vez. preparados o no estamos preparados? La verdad que eso me dejó impactado y tenemos que tenerlo muy en cuenta en la conversación con los clientes para poder derribar modelos mentales que están diseñados para negar el riesgo. El empresario es una persona que está acostumbrada a tomar riesgos y tomar un riesgo más no le hace tanta mella y para colmo, si lo tiene tomado sin información es donde vienen los problemas. Lo importante es que el empresario, que es el principal gerente de riesgos empresariales y no empresariales, tenga la información para la toma de decisión adecuada. Aparentemente está mejor de lo que podía pensarse, pero va a haber problemas igual por infraseguro o falta de sublímites o límites de cobertura en las coberturas adicionales muy bajos. Pero el producto de seguros está suficientemente avanzado como para cubrir, si existe la contratación correspondiente, este evento. Claro. Habrá que ver entonces cómo es el infraseguro. Bueno, antes de pasar a hablar con Sofía, nos vamos ahora a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No te vayas, estamos hablando del mega siniestro del Parque Industrial de Seiza. Ya volvemos, no te vayas. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empecé a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos la incendias.
¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando sobre el mega siniestro que hubo en el Parque Industrial de Ezeiza. Y estoy hablando acá con 3 que son productores asesores de seguros. Estamos hablando con Daniel González Girardi y estamos hablando con Sofía no te quiero decir tu apellido, Poels. Sí, de Lea Risk. Poels. Poels. Sí. Poels. De Lea Risk y con Virginia Larcia de la Asociación de Liquidadores. Contame un poco vos cómo desde Lea, estuviste en la disertación, en el streaming que ha organizado Espacio ECTA. ¿Cuál es tu conclusión? Lo primero que vos decís, así como dijimos, esto puede volver a pasar, así que, y hay una luz, una alerta de que puede haber muchos riesgos infrasegurados. Sí, creo que ahí hay dos frentes en esto que vos me estás diciendo y que se nombró mucho en el streaming, con las conclusiones que dio Tomás y que dieron Jorge y Roberto y varios. Creo que por un lado esto puede volver a pasar porque está dentro de los eventos esperables de un establecimiento que almacena productos inflamables y explosivos. O sea, desde ese lugar puede volver a pasar y puede pasar en cualquier establecimiento que almacene ese tipo de productos. En general lo que se hace es un análisis de riesgos desde el establecimiento para entender cuáles pueden ser qué evento podés tener y qué consecuencias podés tener. Entonces, en base a eso, uno toma medidas. Almacenar menos mercadería, almacenarla en algún tipo de recipientes, rotarla de alguna manera para que para almacenarla diferente, poner ciertas protecciones, tener una jaula para garrafas o tener montañas de tierra para la radiación de una explosión o almacenarlo en otro tipo de lugares o esa misma actividad, dispersarla en otros almacenamientos. Eso es por un lado, eso me parece que tiene que ser una de las lecciones aprendidas porque no es un evento extraordinario para una empresa que almacena productos químicos que pueden ser inflamables, que pueden reaccionar entre ellos y todo eso. Eso por un lado. Desde el punto de vista del seguro, creo, como decía en el bloque anterior Daniel, que está respondiendo muy bien, que se demuestra cómo el mercado de seguros frente a este tipo de eventos responde. Estaban al otro día, ya se están viendo ciertas cargas que seguramente Virginia nos lo puede explicar mejor, pero para hacer las reservas y responder por los contratos que había. Pero el tema de los contratos que había ya están, ya no podemos cambiarlos. Me parece que sí lo que tenemos que ver desde todos, desde los empresarios que tienen una actividad peligrosa o no, ver qué riesgos tienen y cómo esos riesgos realmente se pueden materializar y generar daños a los propios activos y a los activos de los demás. Y ahí entran todas las coberturas de RC. Y entran las coberturas de RC. Que Silvia Míguez estuvo en el streaming, que estuvo muy bien, bueno. muy bien, con el tema de RC, las posibilidades de reclamo son enormes. Y ¿no? creo que acá Muchísimo. hubo algo que vos dijiste que es importante. Creo que el milagro, o lo muy, muy llamativo, es que no hubo muertes. Por más que sea un horario, un viernes a la noche, hay plantas que tienen 100 empleados trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas. Yo cuando vi, todos nos acordamos qué estábamos haciendo en ese momento, porque son esos eventos que decís qué pasó, y a mí se me pone la piel de gallina pensando en las plantas a las que fui. Muchas de esas plantas las conocía, plantas que están cerca, que conozco al administrador de riesgos, conozco a los dueños, y digo, ¿qué pasó ahí? Y pensaba en los empleados, en la gente que vive. Realmente me parece que hay que también pensar en esas consecuencias cuando sacamos un seguro, pero también cuando tenemos una actividad y qué medidas para bajar el riesgo tomamos, ¿no? Sí, totalmente. Virginia, tu aporte, y seguimos charlando, ¿no? Todos. Bueno, nosotros siempre que nos enteramos de este tipo de eventos o cualquier otro siniestro que se convierte en una noticia mediática, ¿no?
Entonces, bueno, separamos un poco lo que es mediático de lo que realmente es en nuestro análisis técnico. Porque por supuesto que la noticia aparece en todos lados, hay opiniones diversas de gente que está muy capacitada en el tema y hay opiniones de gente que absolutamente no entiende y puede, digamos, empañar las conclusiones o las causas o los orígenes. Entonces, nosotros sabemos Alberto que... Durán es secretario de la asociación. En este momento no, él es colaborador externo, pero está en toda la parte formativa. Bueno, porque Alberto Durán lo habíamos invitado al programa, claro. Tiene 3 empresas afectadas en la liquidación y nos dijo, no puedo ir al programa porque tengo una 4ª empresa que tengo que ir a liquidar hoy. Es decir, nosotros tomamos el primer contacto, por supuesto, a partir de que nuestro mandante, o sea, la compañía de seguros, hace la designación del siniestro de esa empresa, de esa industria, de esa fábrica, y ahí es donde intervenimos. ¿Pudimos ingresar enseguida? No, lo mismo que comentaste vos, que pasó, los datos que pasó Tomás. No podemos ingresar porque, por supuesto, que hasta que no hayan actuado por completo los bomberos... Vamos más rapidito porque tenemos poco tiempo. Entonces, vos decís que no pueden... Pero no podemos ingresar enseguida. De una vez que nosotros tenemos la designación, a veces tampoco porque hay consigna policial y no se puede ingresar. Pero... vemos lo que ve todo el mundo. Y lo nuestro es muy técnico en el sentido que nos presentamos en el lugar a realizar la inspección del siniestro. ¿Cuánto tiempo tarda? Digamos, porque esto estamos recién en los comienzos, ¿verdad? Sí, nosotros pudimos inspeccionar también en nuestro estudio, tenemos... Estudio Alarcia, que es tu estudio, y tienen también afectados. Tenemos también algunos afectados. Hemos inspeccionado los riesgos, lo que ha quedado. También tenemos muchos que sufrieron daños colaterales, que son los daños de la explosión, los expansivos, digamos. Es que la onda expansiva llegó hasta Drogué. Claro. Por lo menos estaba escuchando. Entonces se han afectado casas, comercios, integrales de comercios, cristales, trozos de chapas que han volado y que originan un siniestro en otro riesgo. Entonces se van analizando las causas de cada uno de ellos. Todavía no está la causa judicial en conocimiento, o sea que no se han expedido, por lo tanto estamos muy pendientes de eso, más allá de que siempre hay una respuesta de las compañías de seguros de confianza y de querer apoyar a los clientes, a los asegurados. Después se dirán las consecuencias, será una causa judicial. Exacto. Y después el mercado asegurador verá, en principio actúa y después reclamará al responsable. Nos vamos a otro corte, el último corte, y ya seguimos hablando del mega siniestro del Parque Industrial de Ezeiza. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet.
Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando sobre el mega siniestro del polo industrial de Seiza y les decía a nuestros invitados que me había impactado en el Ectatalk que se hizo con el streaming, que hablaban de que había pocos de las empresas con una cobertura de pérdida de beneficio y dije, me parecía raro que no haya vendido la pérdida de beneficio. Es para una empresa, un medio entendía que era muy básica. Ustedes que están como desde el área de liquidación, ¿no es habitual? No, no es, Virginia, o sea, no. lamentable, Sí, Sofía. creo que opinamos lo mismo, pero no es habitual, lamentablemente, que las empresas industriales, que las pymes tengan este tipo de cobertura. Creo que hay limitaciones en el conocimiento, en conocer cómo funciona la cobertura, en conocer que está la cobertura, en conocer cómo funciona y muchas veces también desde el mundo del seguro, en recomendarla de manera adecuada y también de ofrecerla desde las compañías de seguros de una manera sencilla. Muchas veces se pide muchísima información y en el proceso se... ¿Y vos como, Daniel, como productor? Bueno, coincido, hay poca venta de pérdida de beneficio. Yo, aprovechando este evento... Contemos cortito, ¿qué es la pérdida de beneficio? Pérdida de beneficio básicamente lo que le permite al cliente, si está 12 meses sin actividad, es poder soportar todos los gastos fijos, e incluyendo los sueldos, y recuperar la ganancia si lo hubiera habido. Con lo cual se sienta, esperar tranquilo que se reconstruya y todos los meses cobra un cheque para poder pagar los gastos fijos, incluyendo los sueldos, y recuperar la ganancia. Y ese año se lo toma sabático. Y también hablaron en el streaming de gastos extras, digamos, como una cobertura de gastos extras. Es un complemento como para poder ir más allá de la pérdida de beneficio y hacer algunas acciones para evitar perder mercado. Porque podés volver a la industria, haber cobrado el daño material y la pérdida de beneficio, pero quedarte sin clientes, porque los clientes fueron a comprar de otro lado. Y gastos extras te da un dinero con ciertas limitaciones para hacer acciones de compra de producto en competidores y abastecer a tus clientes, alquilar galpones, etcétera, etcétera. Claro. Hacer publicidad. Claro, para poder... es más que importante eso el seguro, ¿no? Sí, yo lo que pienso Virginia, es que... las coberturas que en general se ofrecen y que se comercializan son las más simples y que esto tenemos que utilizar este evento como un aprendizaje para toda la actividad del seguro, porque los productores asesores tienen que animarse a ofrecer el producto que realmente es necesario para ese cliente, no solamente lo básico, porque hasta aquí, antes de hablar de pérdida de beneficio, hablamos de incendio. Entonces, la póliza, la cobertura de incendio sí la tienen, pero la de pérdida de beneficio no. Entonces, el límite va a ser lo que puedan pagar, un tema económico, que también... Más allá del infraseguro, que ese es otro tema, ¿no? El infraseguro es otro tema que está a la orden del día. Te pueden decir, sí, ¿cuál era el ejemplo que dijeron de que costaba? Tenía que ver más con RC. O sea, con RC están en tu bolsillo está el límite muchas veces porque podés tener un montón de consecuencias. En la parte de incendio creo que hay otras herramientas para bajar el costo y cubrirte de eventos grandes que te pueden dejar fuera de juego, ¿no? Que eso es lo que decís vos, Virginia. Claro, y en este caso puntual, el tema de la RC con un responsable es complicado, porque por más que hubiera contratado una RC millonaria, no sé si le hubiera alcanzado. Es decir, porque es un evento no convencional el hecho de que, que se repliquen las explosiones o los incendios uno a uno en 12 naves, ¿no? Bien, en un parque industrial. Ayúdenme a hacer como si podemos, porque yo escuchando había señalado, primero, infraseguro, que claramente seguro que hay infraseguro que salta en el caso de concretamente que se produjo el siniestro, que hay que mejorar mucho la seguridad. Se habló de eso, que no es un evento extraordinario, que hay que mejorar la seguridad.
Después, bueno, el tema de los sublímites. Bueno, ¿y qué otra cosa más? Creo que hay algo de fondo que es que el cliente cambie su modelo mental y que el productor pueda conquistar esa mente. Y uno de los secretos para hacer eso, no hay uno solo, pero ¿cómo haces para que de alguna manera el temor y la responsabilidad lo mueva al empresario a destinar un dinero que lo tenía pensado para otra cosa? El empresario que se habló en el Electa Streaming, puede ser responsable penalmente y muy probablemente puede ser demandado en su función de director con su propio patrimonio. Cuando entiende que no está jugando con el patrimonio de la empresa si fuera un funcionario, sino con el patrimonio propio como director o miembro Es del la cobertura de D&O, de errores y omisiones. Absolutamente, pero ¿cómo evita que se dispare esa cobertura? En estos casos, teniendo las coberturas necesarias de seguros. Yo me reuní, con esto cierro, y le cedo la palabra, me reuní con un exdirector de una empresa que me dice, ¿cómo hago? Vengo de otra empresa, ¿cómo hago con mis bienes? Porque los tengo totalmente embargados. ¿Hay algo que se puede hacer? Eso fue ex post. Está jugando con fuego con el propio patrimonio de uno al ser director de una empresa y no hacer lo que se debe hacer. De manera tal que concientizar al que toma la decisión en la responsabilidad penal y civil que tiene como director o como accionista. Fantástico. De verdad, porque nos quedan menos un minuto. Sí, yo solo sumo a lo que decía Virginia antes y a lo que decía Daniel, que creo que es muy, muy importante que las empresas, o sea, yo creo que el mercado de seguros toma conciencia de los riesgos. Se hace un informe de análisis de riesgo cuando se saca la póliza, cuando se renueva, se va a ver los siniestros, pero sí que las empresas conozcan sus riesgos. Yo creo que lo que suele suceder es que no los conocen, porque si no, no se convive. O sea, después quizá lo podés pagar, o hasta dónde lo podés pagar, o hasta dónde no, es otro tema, y ahí verás qué haces para no llegar a ese límite. Si uno sabe que una explosión puede tener estas consecuencias que van contra el patrimonio de uno, que además todos los daños que pueden causar, creo que uno toma medidas en su planta para que eso no pase. El tema es que muchas veces no se conocen, no nos detenemos a ver los riesgos. Los empresarios tienen... saber que pueden tener cobertura después podés tener personal cobertura. Y después pero me parece claramente que primero... cuáles son los riesgos de la empresa y después del patrimonio personal, que es lo que decía Daniel. Y yo creo que hay que aprender de esto, tanto los clientes y los productores sobre todo, para poder transmitirle a su cliente, ya que son las personas de confianza de los clientes, hacer juntos un recorrido. ¿Qué es lo que vos necesitas para estar cubierto? ¿Qué necesitas si sufrís un siniestro para no interrumpir tu producción, tu explotación? Es decir, y dar un consejo con un argumento válido. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Daniel, Virginia y Sofía. Un placer que estén aquí. Gracias, muchas gracias. Económico, nos vamos, nos vemos en el próximo programa. Chau.